Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Central Ebro de los podcasts mañaneros, el que uno se habla de Mario Lisí y el otro de fútbol. Y acá estamos, estamos en esta línea de videos en las que, bueno, repasamos distintas cuestiones del fútbol. Ahora que, bueno, por ahí no hay tanta actividad, me parece bastante interesante. Y vamos a hablar del Mundial de Sudáfrica 2010. Es un mundial que me gusta mucho repasar algunas cuestiones y que creo que, bueno, lo guardo mucho en la memoria, ¿no? Es también una cuestión bastante personal esto, pero es un mundial que me gusta bastante poder recordarlo y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos. Siento que fue un mundial muy lindo, fue la primera Copa del Mundo de la que yo tengo un recuerdo pleno eh, y en la que yo me sentaba a ver los partidos y demás. Entonces tenía una vivencia muy grande. Creo que fue una Copa del Mundo interesante desde lo futbolístico. Y creo que implantó muchas de las cuestiones que hoy vemos en el mundo del fútbol. En aquel momento ya el Barcelona de Guardiola estaba sentado en el fútbol y, bueno, casualmente o no, salió campeón de España en esta Copa del Mundo. Para mí, sin todavía la versión de juego de tiki-taka, como dicen allá en España, que veríamos más adelante. Para mí, esa versión sería la de la Eurocopa 2012. Sin embargo, vimos una muy buena España que ganó muy bien su Copa del Mundo en la final ante la por entonces Holanda por 1-0 con el gol de Iniesta en una definición muy cerrada. Una España que fue de menos a más, que encontró en estos jugadores de fusión Barça-Madrid en su mayoría una gran calidad, en un Villa aplastante, una selección que quedó en la historia y que, bueno, fue la primera vez que ganó una Copa del Mundo. Fue también una Copa del Mundo con algunas sorpresas porque los finalistas Francia e Italia del Mundial 2006 se quedaron afuera en la fase de grupos, algo que, bueno, sería bastante impactante y que continuaría esta idea de que los campeones les iba costando, empezaría la idea de que a los campeones les iba a costar la fase de grupos, eso se cortarían en Francia con Qatar 2022, pero casualmente o no, en 2014 España quedó fuera de fase de grupos, en 2018 lo hizo Alemania, que había quedado fuera también. Bueno, también se irían repitiendo las cuestiones porque Italia también se quedaría fuera en fase de grupos del Mundial de Brasil 2014. Lo mismo Alemania en Qatar 2022. Bueno, nada, situaciones que se van repitiendo en el fútbol y que son parte de eso. Fue un mundial histórico porque fue el primero realizado en Sudáfrica y por consecuencia en África también, lo cual marcaba una situación bastante interesante con una mayor apertura de África al mundo, desde Sudáfrica al mundo y de África también un acercamiento que siempre por ahí no se había tenido tan en cuenta. Y fue un mundial lleno de fiesta, ¿no? Fue bastante distinto a todo lo que se venía viviendo con el tema bubucelas, con el tema de estadios que estaban bastante buenos y con la cuestión de toda la alegría y todo lo que se vivía en el país durante ese tiempo. Creo que hubo muy buenos partidos. Como digo, empezábamos a ver ya un fútbol bastante más rápido de lo que se venía viviendo, por ejemplo, en el Mundial de Alemania 2006. Ya la figura quizás del número 10 empezaba a quedar un poquito corta. Ya no teníamos tantos jugadores de las características de, por ejemplo, Zidane. Entonces, me parece que en ese sentido iba a cambiar algo que en el tiempo iba a continuar. Siento que es una cuestión que pasa y que nada, es lógica dentro de los vaivenes del mundo del fútbol. Creo que fue bastante disfrutable. Yo recuerdo mucho el álbum del Mundial y siempre traigo a colación el juego del Mundial de Sudáfrica, que había sido muy bueno, que era bastante divertido, que plasmaba muy bien toda la emoción del Mundial. Me parece que hemos tenido también la cuestión de la polémica, porque aquel partido entre Alemania e Inglaterra de los octavos de final, con el gol que ingresó por Inglaterra, pero no lo dieron, de alguna manera empezó a acelerar el proceso de la implementación de la tecnología en el fútbol. Eh, entonces ya con el tiempo empezaron a suceder distintas cuestiones bueno, lo que hoy desemboca en el VAR y en distintas tecnologías que se usan en el mundo del fútbol, bueno, era necesario en aquel momento y todavía no se implementaba del todo. Me acuerdo bueno, va a haber un mundial con horarios bastante diversos. Y en el caso nuestro, en el caso de Argentina, para cerrar, fue un mundial histórico también, porque
Fue el primero de Messi con la número 10, el segundo para Lionel, pero ya el primero con el número y como titular, porque en Alemania 2006 realmente había jugado muy poco. Y fue con Maradona de director técnico, nada más y nada menos que el Diego en el cargo principal. Para mí Argentina fue de más a menos. Creo que la derrota con Alemania por 4-0 en los cuartos de final terminó siendo bastante dura. También creo que fue un equipo que llegó muy con lo justo, que podría haber hecho mejor las cosas. Tuvo buenos momentos en la Copa del Mundo. Y el partido con Alemania fue una mezcla de malas decisiones y ciertas situaciones que se dieron en el partido que no lo terminaron ayudando a Argentina. No lo digo desde un lado arbitral, no. Lo digo desde que, bueno, el gol de Alemania destrabó demasiado todo y Argentina no estaba tan perdido. Bueno, cuestiones que pasan y creo que fue un mundial de mucha mala suerte para Messi, que nunca se le pudo dar ese gol, lamentablemente, pero también con el tiempo uno recuerda eso y valora que Maradona haya dirigido un mundial con la selección. La verdad que es algo histórico y algo que nos dejó millones de fotos y de recuerdos gratos de Diego en el cargo de técnico junto a Messi. Un equipo que, bueno, también fue bastante importante ese mundial para empezar a formar a muchos de los jugadores que después con el tiempo serían muy importantes para lo que fue el subcampeonato de Argentina. Digo, fue el primer mundial de Di María, de Higuaín, de Agüero, ya Mascherano más asentado, Romero, bueno, distintos nombres que, Otamendi, por ejemplo, que después por ahí no tendría tanta participación en el seleccionado, pero que después, bueno, terminaría siendo muy importante en el Mundial de Qatar y demás. Bueno, jugadores que con el tiempo serían muy importantes y eso fue un poquito lo que nos dejó este gran Mundial de Sudáfrica 2010. Te leo en los comentarios qué recordás de este gran Mundial y, bueno, cuál es tu momento preferido y cuál no tanto. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo. Chau, chau.